Los años 90 trataban de imaginar el futuro, pero nadie sabía cómo iba a ser. Se imaginaba la tecnología como una herida, como una promesa que podía fallar, pero sobre todo géneros como el cyberpunk, que al final representan lo que es la filosofía postmoderna o postestructuralista condensada en la ciencia ficción o en la cultura popular, trataban de entender cómo iba a comportarse la identidad, el yo, en un mundo hipertecnológico. Y si hablamos de cyberpunk, hablamos de Japón. Tokio es la referencia de todo este género, es el modelo a seguir. Estamos a finales de los 90, concretamente en 1998. El género domina lo que es la ciencia ficción y está consolidado. Sin embargo, hay una faceta que se ha vuelto, digamos, muy popular, muy mainstream o muy fácil y accesible. Más bien un producto de entretenimiento, dejando de lado esa característica filosófica que tanto apreciaba la gente en los inicios literarios del género. Y aquí es donde entra Line, Serial Experiments Line. Es un anime que no es fácil, no intenta agradarte, no quiere entretenerte y ya está. Intenta desorientarte. Es una experiencia sensorial, es un viaje filosófico, pero sobre todo psicológico. Esa rareza, esa originalidad, al mismo tiempo que el lenguaje popular, tal y como sucede en las obras de Satoshi Kon, como hemos visto en este canal, en Perfect Blue o Paprika, hacen que este tipo de obras se convirtiesen con el tiempo en animes de culto, en películas de culto, porque precisamente tratan de ir más allá. Quieren ser algo más, un espejo negro, un espejo oscuro de obsidiana que presente y represente ese futuro que estaba por venir y que es nuestro presente digital, ese mundo en el cual habitamos. Y desde estas obras de culto podemos reflexionar sobre ello. Es por eso que esta serie es uno de mis animes favoritos desde hace mucho tiempo y una serie a la cual le he dedicado algunos cuadros, algunas obras y le tengo mucho cariño. No soy un gran consumidor de películas, ni de animes, ni de este tipo de contenido, así que si tienes más idea o tienes más referencias que quieres aportar en comentarios será muy interesante. De todas formas creo que es indiscutible que esto es un serión y vale la pena echarle un vistazo. Vamos a hacer un pequeño análisis para presentarla o para que la refresques si ya la habías visto. Espero que te guste. Line, que es el nombre de la protagonista, nos presenta la historia de una chica introvertida que no se expresa mucho, vive en un barrio periférico, típico suburbio de una gran ciudad, con una familia distante, silenciosa también. Todo es un ambiente muy callado y al final te lleva a una sensación muy sensorial a través de la imagen, del sonido. La banda sonora es brutal, de hecho he puesto un cachito al principio y digamos que detona todo lo que es la trama, una trama un poco caótica, ya lo advierto, no es un anime para sentarte y comer palomitas, tienes que meterle caña. Pero todo comienza con una compañera de clase de Line que intenta quitarse la vida y unos días después varios alumnos recibirán un mensaje por correo electrónico de esta misma chica. Cuando la protagonista, Line, lo recibe, el mensaje dice: no estoy muerta, solo he abandonado mi cuerpo. Estoy en la red. O bueno, depende de dónde lo leas, se traduce con otra palabra, pero viene a ser una red, es una wired, es una red global de comunicación que se parece mucho a Internet. Entendemos que estamos en una época cuando se escribe esta serie, que hay un Internet primitivo y se está especulando hacia dónde va a ir, qué va a pasar con ese Internet. De eso va la serie en el fondo. Claro, para nosotros es un poco disonante o raro porque ya habitamos ese mundo. Hay que entender el contexto en el cual se escribe esta pieza. Ese Internet primitivo, que también es imaginario en el caso de Line, tiene ciertas concepciones, no diría mágicas del todo, pero sí místicas, ¿no? Tiene un componente espiritual. Es ese concepto también de que la tecnología, para quien no la conoce, puede ser igual que la magia. Esta obsesión por entender o por comprender o por vaticinar qué va a ser ese Internet es similar a lo que vemos también en Perfect Blue. En este caso, Line se va a obsesionar a partir de este mensaje con la red. Va a entrar, primero pues lo típico, ¿no? Por curiosidad, después poco a poco su identidad empieza a disolverse en estos dos mundos, ese debate entre qué es lo físico, qué es lo digital y qué es la identidad, y mientras más se va conectando, más crece la sensación de que algo o alguien está usando su mente como una interfaz entre ambos planos. Todo esto en apariencia muy sencillo, y esto es lo interesante para mí de la serie, se entiende perfectamente, pero no está narrado de una forma lineal.
sino que de nuevo tenemos una trama y un estilo narrativo fragmentado que también juega con la ambigüedad, en el cual se va rompiendo y funciona también como un viaje o una ruptura hacia la subjetividad. Al final, Line trata no tanto sobre la tecnología, sino de la disolución del yo, de la identidad, en una era de la información, en una era donde todo va a estar conectado y es imposible distinguir lo que es digital, virtual, de lo que va a ser real. Este para mí es el principal tema que hay de fondo, un recurso común en todas estas series que derivan del cyberpunk. Tenemos también esa obra cumbre del género que le da término a tantas características, que es el Neuromante de William Gibson, y bueno, toda la serie posterior, Conde Duque, Mona Lisa acelerada. También la filosofía de autores como Jean Baudrillard influyen mucho, los situacionistas influyen mucho en todo lo que es la cultura popular de escritores. Debates sobre la tecnología o el capitalismo hipertecnológico aplicado a la sociedad, y esto nos lleva también a un contexto japonés en el cual han superado un poco una crisis económica de los años 80, el optimismo tecnológico está un poco roto, ya estamos a finales de los 90, no estamos en los años 80, ¿vale? Y hay una sensación en general de vacío, de crisis económica que acaba de pasar, de una especie de depresión juvenil, de una idea de un futuro distópico constante, como que la tecnología no está hecha para el bien humano, para hacerte mejor, sino que al final cumple unos intereses y no se preocupa de lo humano. Entonces existe también un concepto de alienación urbana, como una especie de rebeldía frente a ese optimismo tecnológico previo. Pero, paradójicamente, en esa misma época, Internet no para de expandirse y no para de verse como una promesa de comunidad virtual. Empiezan a aparecer los foros, los chats, la sensación de estar conectado sin saber exactamente con quién. Ese anonimato de ese primer Internet es real, pero al mismo tiempo, por eso digo que es paradójico, existe un optimismo de decir, bueno, lo que parece roto por un lado, a través de esta especie de red anónima, puede llegar a cumplirse porque se conectan humanos, ¿no?, que quieren algo, que buscan y se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Este es el contexto donde aparece la IN. Y por eso es normal que al final esté escrita en clave existencialista, pero un existencialismo que gira sobre la identidad digital. Este sería el resumen de toda la obra. Realmente con eso tenemos bastante para entenderlo todo. Y le vamos a añadir también una estética visual muy, muy bonita, porque también es decadente en ese aspecto. Es una tecnología que hereda el cable como una herida que atraviesa el cuerpo. Los fondos grises, las luces artificiales, el neón, los cables que cuelgan como venas, reflejan esa especie de una hipertecnología que se ha desbordado y que al mismo tiempo es melancólica. Hay un contraste entre saturación de elementos tecnológicos que parece que se desbordan, pero al mismo tiempo, insisto, si uno ve, la sensación que tiene al ver la serie es que estás solos, la IN está sola, tanto cable, tanta cacharrería para estar solo. Y ese aire melancólico, de nostalgia, una nostalgia que se está creando, para mí esta también es la clave de la relectura que tendrá años después, o por qué a gente de mi generación le ha gustado tanto, a pesar de que éramos muy pequeños cuando se emitió por primera vez la IN, y quizá para entenderla tenían que pasar unos años más, ¿no? Yo creo que la clave es el sentimiento de nostalgia creado desde el lugar original hacia donde va a ir esa nostalgia, ¿no? Que es algo muy típico de la generación millennial o generaciones un poco alrededor, generaciones que van a tender a buscar un lugar seguro en ese pasado en el cual se crecía de una forma, pues eso, ¿no?, segura. Esto daría para otro vídeo, pero bueno, ese sentimiento de nostalgia va a ser clave, sobre todo cómo está diseñado en la serie. Eso, la fusión entre lo que es identidad real e identidad virtual, esa ambigüedad, ese debate que se plantea, el aislamiento social, la vigilancia digital también, ese panóptico constante que está ahí de fondo, que de nuevo nos remite a autores como Foucault o Baudrillard con la idea de simulacro. Esa imposibilidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que es un simulacro está totalmente presente, y el guionista de la serie, que no me acuerdo ahora quién era, lo tiene seguro como una referencia de fondo. Al final también tiene ese aire de predicción, ¿no?, de premonición, porque estas series pues jugaban un poco a eso, pero a veces acertaban, otras no, pero la IN sí que tiene ese punto de predecir un Internet emocional. Esta quizás es una de las claves también, que no se habla de un Internet de cacharrería, aunque estéticamente sí, ¿vale? Pero
se ahonda mucho en lo emocional. Y esa zona donde lo íntimo se vuelve público, donde la imagen sustituye lo que es presente, donde cada uno fabrica un yo que va a ser percibido por los demás, pero de forma virtual y por lo tanto artificial, en cierta manera, es lo interesante, porque nos está tocando cosas que no todas las series del momento lo tocaban, o no ahondaban ese carácter emocional, que es el que vivimos hoy en día. Es lo que importa al final, una tecnología mediada por la emoción, por las hormonas, por la dopamina, por la adicción, no tanto por el cable. Si a todo eso le sumamos un lenguaje artístico fragmentario, más atrevido, un poco más dificultoso, ¿no? Para que tú te metas también, hagas ese esfuerzo, un lenguaje poético al fin y al cabo, hay una densidad filosófica que puede ser un tanto pretenciosa, pero que logra capturar algo que no tenía nombre y sobre todo en obras que estéticamente remiten a ese lenguaje que queremos leer también, ¿no? Un anime que pertenece a nuestra generación, no es un libro de filosofía, no es una película de culto, es un anime al final. De modo que se logran traducir esas cuestiones que ya se tratan en libros de filosofía desde hace tiempo, como, pues, insisto, lo de cuestión de la identidad, cuando algo se puede duplicar, transferir, borrar, dónde acaba el yo, ese pienso luego existo, si pienso en la red también existimos, qué es la realidad, existe el espíritu o el alma en un universo digital, qué significa comunicarte realmente. Toda esta serie de cuestiones las aplicas a una serie de dibujos al final y adquieren un carácter, pues, muy profundo y en un lenguaje todavía que nos resulta más fresco, más original. Eso es lo interesante de esta obra y por eso creo que para muchas personas sigue siendo a día de hoy una obra de culto. Y sobre todo también para una generación que en algún momento se ha podido sentir más sola o que ha tenido problemas de salud mental como el trauma de en algún momento. Al final la IN no tiene esas emociones marcadas, pero tú sí que luego las puedes leer. No tiene trato con su familia, todo lo proyecta en la red, ¿no? Lo que no puede sostenerse en la realidad se sostiene en ese universo virtual. Estas son características que apelan mucho a las emociones de gente que ha crecido en esa transición entre lo analógico y lo digital. Una transición en la cual se incluyen los problemas personales de la adolescencia, de los problemas de identidad de uno mismo, de cómo conectas con el mundo exterior, de cómo te relacionas, de cómo respondes a estas mismas preguntas o cómo los tratos entre las familias, las distintas generaciones se quiebran y a través de Internet vamos a reflejarlo en otro plano, ¿no? Que ahora hemos normalizado, pero hemos crecido con eso. Entonces quizá ese aspecto psicológico también es muy interesante porque está muy bien reflejado, de una manera sutil, pero muy bien reflejado. Muy bien, lo podemos dejar por aquí, porque al final también vamos a hacer aquí muchos spoilers. Espero que te haya gustado este pequeño análisis, coméntame si ya la has visto, si te gusta esta serie y si no, si la vas a ver sobre todo con la mente abierta, porque insisto, no es fácil, tiene una cuestión ambigua y un poco random a veces, ¿no? Que esa cuestión que no es sencilla de ver, pero vale mucho la pena, creo que vale mucho la pena, de verdad. Sobre todo si te gustan los contenidos de este canal así o has llegado hasta aquí, normalmente vas a tener una predisposición a poder ver este tipo de películas, ¿no? Comenta también si te parece interesantes este tipo de análisis que tienen que ver con cosas diferentes a lo que solemos tratar aquí. Y nada, me puedes seguir en redes sociales buscando Alejandro Acosta. Dejo aquí abajo siempre los links en la descripción y tienes esto también en formato podcast en todas las plataformas de manera gratuita. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y como siempre en estos últimos vídeos pido disculpas si hay algo de sonido un poco raro o interrupciones o el audio está diferente porque, pues insisto, sigo ingresado en el hospital y grabo desde aquí. Pero bueno, yo creo que de aquí un par de días ya me sueltan y volvemos a la normalidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.